Andrea Tavares está con nosotros. La he invitado porque además quiero que ella haga un programa aquí en VerTV Noticias, porque soy fan de Andrea desde hace años, ella lo sabe. En la casa tengo una foto tuya con unas velas. Andrea, que siempre ha sido una luchadora valiente, estuvo en Patria para Todos. ¿Tú estuviste en la causa R? Sí, También. el último, digamos, momento en que se estaba dando esa separación, tuve como un año. Y ahorita estuvo un rato en el movimiento progresista, pero ahora decidiste montar Alternativa 1. Así es. Cuéntame por qué. Tanto partido, uno más. No, bueno, Kiko, gracias por invitarme a tu programa y además felicito este esfuerzo que estás haciendo por brindarnos a los venezolanos otro espacio de información y de comunicación en vista de todo lo que sabemos que ocurre en nuestro país con la expresión y con el cerco a la comunicación. Bueno, el país sabe que nosotros fundamos una organización política y fuimos parte de su construcción, como lo fue el Partido Patria para Todos, y lamentablemente, bueno, al haber generado nosotros esa nueva militancia, esa nueva dirigencia del PPT, haber generado ese debate y provocado esa ruptura con un proceso fallido, no hubo otra alternativa por parte del gobierno para poder contar con esa tarjeta en la elección presidencial que emitir un juicio de disputa por las siglas del partido, donde, bueno, al ser un juicio político, obviamente había muy poco que hacer en lo jurídico. Se lo dieron a Y Rafael Oscategui. se lo dieron a un compañero que estaba en las filas nuestras, pero la militancia que está allí es una militancia, alguna de ellas había decidido irse al PSUV cuando Chávez llamó a que se disolvieran los partidos. Estos compañeros se fueron. Nosotros mantuvimos la idea de que el PPT tenía pertinencia histórica y debía permanecer como partido. Y luego estos compañeros que se fueron no fueron recibidos, aceptados, incorporados, asimilados, como tú lo quieras decir, en el PSUV y se quedaron como en un limbo. Entonces, cuando le quitan o nos quitan a nosotros el PPT, pues ellos vieron la oportunidad de volver y se trajeron a alguna gente molesta que no tenía tampoco mucho espacio en el PSUV y ahí tienen ahora una cosa Pero ahora ni ahí. suena eso. No, Por eso yo terminó creo que uno van más a... de los partidos esos Sí, del Polo Patriótico. es correcto. Bueno, por supuesto eso ocurrió en una situación inesperada para nosotros. Estábamos en plena año electoral, en una campaña además presidencial y había que tomar decisiones. Había un grupo de compañeros que había tomado la iniciativa de registrar unas siglas, ¿verdad? Y de tratar de construir una organización política, pero nosotros no participamos de manera directa en el debate para definir lo que iba a ser la orientación ideológica, la declaración de principios. Colaboramos en la redacción de algunas cosas que estaban allí ya trabajándose, pero no estábamos nosotros en ese debate. Entonces, obviamente, pues la circunstancia nos obligó a adelantar eso, a participar. No era un momento para dar muchas discusiones, era un momento de activar la participación y por supuesto de montarnos en lo que habíamos decidido en la anterior asamblea del PPT, que era pues apoyar la candidatura de Enrique Capriles en las elecciones presidenciales. De manera que, bueno, pasó ese aluvión electoral, todos sabemos que fue una elección tras otra, elección Capriles 1, elección de gobernadores, elección nuevamente presidencial, luego elección municipal, donde, bueno, me tocó acompañar la campaña de Caracas con Ismael Con García, Ismael. ¿verdad? Y una vez que pasamos todo ese aluvión electoral, decidimos, bueno, ok, stop, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra visión de la política, del país, del momento actual, de las visiones que tenemos nosotros en este espacio a donde nos refugiamos provisionalmente? Y bueno, cuando inició ese debate nos dimos cuenta que no teníamos unidad de propósitos. Dos grupos importantes que veníamos del PPT y que estábamos allí refugiados como parte de un equipo promotor del MPB. Entonces, bueno, al entender que no teníamos unidad de propósito, que teníamos proyectos políticos distintos, decidimos en buena lid. Ajá, ven acá, porque tú eres socialdemócrata de izquierda, de derecha, del medio, del centro. ¿Qué eres tú, Andrés? Mira, Kiko, precisamente, yo siempre he hecho el cuento que tú me preguntabas a mí cuando me entrevistabas, estando nosotros en el PPT,
en el Polo Patriótico todavía, y tú me preguntabas que si yo era chavista, y yo siempre te decía, yo soy revolucionaria. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. Sí, me acuerdo. Nunca dije que era chavista, porque además un No lo era. revolucionario, si no lo era, y un revolucionario no sigue hombres, sino ideas. Ahora fíjate, el debate que nosotros estamos... Ahora eres revolucionaria. Mira, yo creo que yo siempre voy a ser irreverente, revolucionaria, rebelde, yo no tengo remedio en ese sentido, pero ser revolucionario en este momento implica revolucionar la política, revolucionar el modo de hacer política, el lenguaje. Para mí es subvertir el orden establecido. Y ese orden establecido hoy en la política es la polarización que nos impone el gobierno y que, bueno, lo beneficia exclusivamente a él. Y entonces, en esa polarización que hoy tenemos, nosotros vemos un objetivo político en nuestro movimiento. Ahora, en la definición ideológica, nosotros el debate que dimos también con los otros compañeros es que era realmente absurdo, o sea, nosotros insistir en ese viejo debate de la izquierda, de la derecha, o sea, conceptos del siglo antepasado. ¡Viejos! Conceptos del siglo antepasado, y entonces todavía nosotros estamos obligados a que alguien nos ponga en una cajita. Tú eres de derecha o eres de izquierda. Entonces después inventaron la centroizquierda, la centroderecha, la ultra, la no sé qué cosa, ¿no? Nosotros dijimos, nosotros no vamos a querer saber nada de esto. Nosotros, claro, por supuesto que tenemos unos principios fundamentales, los principios básicos de alguien humanista, la lucha por la justicia, por la igualdad, por la libertad, por la democracia, por la construcción de ciudadanía, por la institucionalidad del Estado, todos esos conceptos muy, muy elementales, pero muy profundos para nosotros, Ahora, para Andrea, seguir la lucha, ¿no? fíjate, yo he llegado a la conclusión que en nombre de la revolución se han cometido las peores atrocidades, no solo los de aquí, sino casi todos. Bueno, la Revolución Francesa terminó convertida en una guillotina. Además fue el antecedente de Napoleón, del imperio de Napoleón. La Revolución Rusa, Stalin terminó siendo, no solo mató a los bolcheviques, sino terminó siendo uno de los hombres más feos de la historia. Sí, sí. La Revolución de Mao Zedong terminó en todo lo contrario. El Kremlin rojo. Hay tanto, Fidel Castro, oye, tanta dictadura y tanta cosa mala que uno piensa entonces que la revolución es peor remedio que enfermedad. Yo he terminado convencido además que todos esos radicales son los de izquierda y los de derecha son más o menos igualitos. Es correcto. Por extremos, además, eso de plantear cambios rápidos que nunca terminan siendo rápidos. Tú te pones a ver, son retrocesos. La revolución venezolana es un retroceso. Porque fíjate que los cubanos están saliendo del mismo esquema de esto, aprobaron una ley para la inversión extranjera donde el Estado te garantiza un bolívar que pongas ahí para que Cuba pueda crecer, porque el problema económico es grave. Esto, en cambio, cada día el desastre económico es peor. Ese Estado enorme que es dueño de todo y no es dueño de nada, eso es un retroceso. Todo. Las libertades públicas, cantidad de presos políticos. Ahí está Leopoldo y Ceballos. Hoy Ceballos dejó la huelga, ayer Ceballos dejó la huelga. Pero la tumba, eso que tienen en la Plaza de Venezuela, en el Sebin, eso es horrible. Pero además, la manera en que ellos tratan la disidencia. Jorge Rodríguez resulta que ahora no deja que hagan manifestaciones en Libertador. No, porque eso es de él. Entonces no me da la gana que aquí nadie protesta porque todo seguro es la revolución. Entonces, ellos que acusan a todo el mundo de fascista son horribles. Es que efectivamente una de las cosas que nosotros valoramos cuando fuimos a construir nuestra organización es que toda esa perversión semiótica en torno a los conceptos básicos de las distintas ideologías, ya en este momento no tenía lugar empezar nosotros a tratar de reivindicar conceptos que han sido tan desvirtuados. Por ejemplo, nosotros no tenemos absoluta duda de que este gobierno es fascista y además es extremadamente neoliberal, porque este paquete económico que nos aplicaron, bueno, el de Carlos Andrés era un dulcito, ¿no? Un dulcito fresco. Esto es realmente una cosa bien dura. Hemos vivido momentos duros por las políticas económicas. Aquí no ha habido realmente un modelo productivo de desarrollo y eso es un error que han cometido, que lo cometió el socialismo del siglo XX y lo repite el socialismo del siglo XXI. Entonces, lo que creemos es que es eso, que nadie se ha sentado a hablar de ideas nuevas, a proponer nuevos conceptos,
sobre la base de cosas que además están allí claras. Nosotros sabemos, no tenemos que inventar que un país debe desarrollarse aguas abajo, que debe ser productivo. Un país, por ejemplo, como el de nosotros, que vive del extractivismo, tiene que empezar a construir el tránsito hacia una economía distinta, productiva, de manera que no nos va a ocurrir lo que nos está ocurriendo. O sea, bajó el petróleo y bueno, ya nos quedamos con una mano adelante y otra Oye, atrás. no, tú sabes que aparece en las encuestas el desabastecimiento como el peor problema. Y yo creo que el peor problema es la inflación. Demasiado. Porque a veces consigues a los productos, Pero no tienes pero ¿y cómo cómo lo vas a pagarlo, pagar? es correcto. Eso de un Y un costo. problema gravísimo que, bueno, es un fenómeno que hay que hacer un balance profundo, el problema de la corrupción. O sea, en la historia del país nunca se había profundizado tanto la corrupción como en este gobierno y además en un sector del partido que confunden Estado, partido y gobierno y que no tienen ningún inconveniente en utilizar de manera pública y notoria los recursos del Estado, no solamente que lo utilizan de manera, sino todos los casos que ya hemos visto públicos de fuga de capitales por vías ilícitas. Y bueno, eso es un fenómeno que nosotros es importante que las organizaciones políticas asuman un reto con ese fenómeno. Como nosotros los venezolanos, cuando nos enrumbemos por un camino distinto a analizamos, hacemos una comisión especializada que investiga este fenómeno en su profundidad, qué lo provoca, cuáles son las causas, cuál es el entorno social que genera este fenómeno, porque de verdad, si nosotros no logramos deslastrarnos como sociedad de un fenómeno tan dañino como la corrupción, difícilmente nosotros avanzamos, porque eso fue lo que llevó a la crisis política de los gobiernos anteriores y, por supuesto, en este caso, mucho más profunda, mucho más aguda Andrea, y descarada. tú que conoces Libertador, además fuiste candidata a la alcaldía en una oportunidad. ¿Cómo ves la cosa ahora? Porque vienen las elecciones de la Asamblea Nacional y aquí ya falta mucho, por lo cual significa que hay gente que cree que todo está resuelto, que el gobierno va a perder y que no hace nada, no hay que hacer. Pero ¿cómo ves tú el chance en Caracas? ¿Tú crees que se puede ganar Caracas? ¿Cómo ves la victoria en Catia, en Vallecoche, en Santa Rosalía? Yo digo, oye, ganar Vallecoche es difícil. Guerra se metió ahí, José Guerra, porque ahora construyeron, allá hay como 10, 23 de enero que metieron en Fuerte Tiuna. Entonces ganar eso va a ser complejo, porque además te dan un apartamento, te lo regalan para que votes por ellos. Entonces los míos, no, romántico, pero vota por mí, te ponen tu franela roja. ¿Cómo ves tú las posibilidades? Sí, mira, yo digo que nosotros todas las encuestas dicen que en esta oportunidad la oposición puede además tener un resultado contundente. Pero nosotros, como guerra avisada no mata soldado, nosotros tenemos que estar, no podemos cantar victoria ni podemos asumir, bueno, ya el trabajo y el mandado está hecho. Ellos no van a dejar, no van a escatimar los poquitos recursos que quedan y los que están buscando, o sea, tanto las reservas nuestras que ya las están terminando de agotar, como esos convenios, esos contratos leoninos que se están firmando con Rusia y con China para créditos que ponen de verdad a la República en una situación de colonia nuevamente, ¿no?, frente a estas dos potencias. Entonces, ellos estos recursos los van a colocar en favor de esta campaña porque para ellos esta campaña es la vida o la muerte, ¿no? Así es. Y entonces hoy me comentaba una persona pues que vive en Catia, que estaban allí los candidatos del PSUV haciendo campaña y llegaron como siempre, pues, o sea, como que aquí no bajó el dólar ni el petróleo, ni subió el dólar ni bajó el petróleo, o sea, llegaron con sus lavadoras, con sus cocinas y con sus neveras a repartirla en Catia. Y eso va a continuar. Claro, después cuando la gente los busca, mira que yo quiero una casa, no, yo lo que soy es diputado, pero en la campaña ellos acostumbran a la gente a darles Dale de lo que salario. sea, sí. Así es, entonces... Tanto que criticaban a los adecos que daban cemento y lata de zinc, sí, y ellos el saquito de cemento. ellos dan hasta apartamentos. Bueno, entonces ellos por supuesto, yo creo que van a tener una buena representación parlamentaria, creo que no van a ser mayoría, además esta cosa que hicieron de modificar la cantidad Los circuitos. de diputados o sea, le eliminaron un diputado de la lista que prácticamente podemos nosotros decir con propiedad que ese era un diputado de oposición que iba a salir y lo colocan en otro circuito. De manera que nosotros debemos ser bien tácticos en lo que vamos a hacer de ahora en adelante y es por eso que nosotros hemos insistido en ese llamado a la mesa de la unidad para que entienda que hay que construir una unidad despolarizadora. Es decir, la unidad no es solamente de los que están en la MUD. Ahora, yo he visto, fíjate, ya que tocaste la MUD, yo no veo a la MUD haciendo estrategias
para ganar la elección. La veo en la planchita y repartiendo los puestos, pero no veo un diseño, bueno, para la situación económica y todo lo que está ocurriendo, convertirlo en victoria, ¿verdad? Sino por el contrario, es una cosa como si ya el mandado estuviera hecho. No veo, yo recuerdo cuando el gobierno de Pérez, que toda esa crisis que se armó, nosotros la armamos. Nosotros estábamos en organización, yo me acuerdo que estaba en el colegio de periodistas, salimos a cacerolear, a pitar, y hubo partidos, entre ellos la Causa R, el MAS, muchos, que se tiraron a hacer oposición fuerte, a agudizar aquella crisis. De manera que la crisis tuvo una ayudadita. Y por eso, bueno, todo lo que pasó en aquel tiempo, después del 4 de febrero, el país entró por ahí está el libro de los náufragos, la rebelión de los náufragos, que a mi juicio no le da con acierto a lo que pasó, porque cree que fueron una gente que debe arrepentirse. No, había una crisis profunda, ese fue el primer detonante. Todo aquello que señalaba que el país quería otro rumbo, y lamentablemente aquí la gente no lo vio. Claro. Y entonces, bueno, terminamos en lo que andamos. Ajá, pero ¿cómo ves tú a la MUD en esta situación? Pues, porque ya que estabas hablando de ella. Mira, nosotros le hicimos hace unos meses, antes de que incluso se hicieran las primarias, a la MUD un llamado a la sindéresis. Le enviamos incluso una carta donde le explicamos cómo veíamos la situación política y la importancia de que la MUD entendiera que esta no era la hora de los partidos, que esta no era la hora de garantizar las nóminas de los partidos, sino que era la hora de la patria, pues era la hora de construir una victoria contundente para restituir en la República, y después que esté restituida, bueno, empezamos nuevamente con el juego democrático donde todos los partidos tienen posibilidades. Entonces, mira, hay una cantidad de gente que es opositora, pero que no está en la MUD. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa gente? Yo me incluyo allí, yo no estoy en la MUD, ¿verdad? Pero yo sé que la estrategia política aquí es derrotar al régimen fascista que hoy nos gobierna, ¿entiendes? Y yo no quiero ser un elemento de división o de dispersión de la votación. Entonces le digo a la MUD, ¿cómo hacemos para construir una unidad real entre todos los que queremos salir de este gobierno? ¿Y quién es el llamado a convocar esa unidad? La organización más visible de la oposición, que es la MUD, la cara más visible de la oposición. Asumir ese reto histórico de decir, bueno, nosotros hoy decimos que nuestros partidos van a cesar en sus aspiraciones, o por lo menos en un porcentaje, para darle un espacio a todas las personas que creemos pueden jugar un papel importante en este triunfo. Nosotros creíamos que la vía, en principio no estábamos convencidos con el tema de las primarias generales, porque bueno, sabemos por experiencia política que las primarias las suele ganar quien tiene más plata, o quien tiene más recursos. Más organización, que es más plata. Pues. Claro. Pero nosotros dijimos, vamos a proponer primarias con una serie de condiciones, una comisión electoral que pueda establecer, mira, este es el tope de gastos, porque estamos en una crisis económica y ningún partido puede salir con una grosería y hacer una campaña de esas bien exhaustiva. Entonces, que el acento se ponga en el programa político, en el debate de los candidatos, y hagamos entonces unas primarias generales, pero que nos permitieran además calentar la calle, agudizar la crisis, mover a la gente, hablar con las comunidades y construir ese triunfo. Bueno, no fue posible. Ahora le decimos, no es tarde, vamos a hacer un esfuerzo. No es tarde, ya me voy, vamos a ir hablando que no es tarde, vamos al corte y ya regresamos con Andrea Travares aquí en Roland y Kiko y Roland.